Ante todo Mujeres Podcast. Diversidad, inclusión, alteridad, mujer y mucho más. Hola, bienvenidos a Ante todo Mujeres Podcast y hoy este episodio Voz, Corazón y Escena con una súper invitada que nos viene a enseñar un montón de cosas, a contar sus secretos, su vida y sus experiencias. Adriana Morales. Adri, hola, bienvenida. Hola Tati, muchas gracias por invitarme. De verdad que es una alegría poder compartir contigo este espacio. Bueno, Adriana es una mujer que conozco hace muchos años, perseverante, empoderada, siempre está con una sonrisa, con buena energía, cantante y desde el año pasado desempeñando un rol que nos sorprendió porque es supremamente talentosa y es una de las actrices del Laberinto de los Sinsentidos, la nueva puesta en escena de Café a Ciegas. Adri, ¿cómo ha sido ese papel de actriz? La verdad, yo no pensé que tuviera esas facultades, no pensé que tuviera esas habilidades, nunca me imaginé actuando, aunque en mi casa me dicen que yo hago mucho show, así que creo que por ahí era. Y descubrirlo fue muy bonito porque inicialmente cuando yo me presenté para la audición, yo me presenté para algo que tuviera que ver con el canto. Yo no me presenté para actuar, ni siquiera lo había contemplado y ha sido una sorpresa muy bonita poderme dar cuenta que no solo me gusta, sino que he descubierto que tengo como afinidad con la actuación y que aunque hay mucho por mejorar, he tenido un acompañamiento muy bonito. Las horas de formación que tuvimos todos nos han dado pues muchísimo para poder interpretar lo que hoy conocemos como el laberinto de los sinsentidos y darle vida a una historia tan bonita y que ha marcado tantos corazones. Bueno, un esfuerzo muy grande de todo el equipo de Café a Ciegas con el Laberinto de los Sinsentidos en cabeza de su director José David Díaz. Y ha sido algo supremamente exigente. Yo veo a mis compañeras y compañeros y me les quito el sombrero. Ellos estrenaron el 6 y 7 de diciembre en la sala Fanny Mickey del Centro Nacional de las Artes y tuvieron un proceso de formación de más de 4 horas. Hay días en que ellos ensayaban de 8 a 4, 5 de la tarde. ¿Qué te implicó a ti ese nivel de exigencia y por qué crees que es tan importante cuando se hace arte? Me implicó tiempo, mucho tiempo. Me implicó también dedicación, disciplina e incluso a veces como poner todo lo que yo tenía, que yo decía, el descanso, el hacer otras cosas, dedicados a esta que era una puesta en escena, que todos pues empezamos a querer mucho y a atesorar mucho. Todo eso me implicó. Y la otra pregunta que me hiciste, ¿cuál fue? ¿Por qué crees que es importante ese nivel de exigencia? Inicialmente porque muchos no somos actores, o sea, no nos habíamos dedicado a la actuación antes y pues eso hacía que pues no tuviéramos como tanta experiencia y al tener discapacidad visual pues uno pues es como más cerradito a su entorno, no tan expresivo, no tenemos esas habilidades y las hemos venido ganando gracias a todas esas horas de formación, gracias a la dedicación de quienes nos dijeron, oye, párate así, no te acomodes así, gesticula más, porque hasta eso, por lo menos para los que siempre hemos tenido la discapacidad, esa parte de gesticular, de expresar con el rostro y con el cuerpo, nos ha tocado empezar a ganar porque pues precisamente no la teníamos. Y aprender, claro. Ante todo Mujeres Podcast. Y es muy cierto lo que dice Adri. Hay personas, Adri, que tienen un talento y creen que con tener el talento es suficiente, ¿no? Y en nuestra población, por el desconocimiento, por la falta de oportunidad, la falta de interés y el conformismo, porque hay gente que de verdad se conforma. No, es que no vi ya, pero no van un poco más allá. Se conforman con tener el talento, ¿sí? Y tú ves que nunca avanzan, como que siempre hacen lo mismo. Tú tienes el talento, pero te has preparado.
Y creo que es importante para las actrices, actores, el pianista, el violinista, el que sea, o el comunicador en mi caso, siempre estar preparándonos y actualizándonos. No nos podemos quedar con lo que estudiamos hace 5, 10, 15, 20 años o con lo que ya me dijeron que es así. O sea, siempre hay como otro peldaño que superar. Y yo particularmente noté eso en muchos de ustedes del Laberinto y por eso creo que es una obra distinta, ¿no? Ese poder superar. Y mira, tú pensaste que uno de tus talentos era el canto, otro todo lo que tiene que ver con las obras manuales, porque eres, mejor dicho, para pintar, para crear, pero ahora descubriste y estás preparándote en un proceso de formación muy interesante con la Escuela Café a Ciegas. ¿Cómo crees que esa formación ha influido en tu vida, en lo que haces y en el hecho de ser ahora actriz? Pues en mi vida, primero en mi parte emocional. Nosotros trabajamos muchas cosas desde la expresión, desde el sacar cosas de adentro y utilizarlas en la escena. Como yo necesito ser, no sé, hacer una escena sonriente y tomo esos recuerdos, esa memoria emotiva para poderla traspasar a mi personaje. Y eso lo aprendimos y eso era algo que yo nunca fui muy expresiva y lo he venido ganando gracias a mi participación y me ha servido mucho porque a veces uno se guarda las cosas o no sabe cómo expresarlas y el no saber gestionar las emociones de uno es muy grave porque tú terminas cargándote tanto que al último pues explotas porque justamente no sabes cómo reaccionar ante una situación porque has tenido muchas cosas, cómo gestiono el dolor, la tristeza, todo eso. Y en el teatro uno lo puede sacar. Y si uno aprende a sacarlo en los momentos y en las formas correctas, cómo respirar, cómo, digamos, yo paso de estar en una escena llorando a estar en una escena más tranquila y puedo regularme. Y eso también te sirve en tu vida porque en momentos en los que tú estás muy mal, sí, y ay, quiero llorar, pero ya, yo tengo que componerme porque mi vida sigue y ya me desahogué. El teatro te brinda como esa posibilidad de gestionar cómo me voy a sentir mejor. O estoy muy eufórica, emocionada, contenta, pero yo no puedo dejar que esa emoción afecte lo que estoy haciendo, ¿sí? Tengo que de todas maneras estar parada en mi realidad. Entonces, como yo respiro y me autorregulo y sigo muy contenta, pero pues ya no estoy tan efusiva para hacer las cosas. Eso por mi parte emocional. En la parte física también. Muchísimo, porque yo durante mi carrera siempre fui muy sedentaria, muchísimo. Entonces el ser tan sedentaria hace que pues uno empiece a desarrollar ciertas cosas, sobrepeso, pero también no solo eso, sino problemas posturales, me vi con problemas de hombro. sí. Y la exigencia en el teatro es sí, siempre sí. Entonces, así yo siento, así estuviéramos adoloridos y así me tocara esforzarme un poco más, pero yo tenía que cumplir con lo que se me estaba pidiendo en el linóleo, allá en ese espacio donde si dicen, ustedes todos son una ameba y se tienen que mover como una ameba. Explícale a todas las personas que nos escuchan qué es el linóleo. El linóleo es un espacio justamente donde nosotros ensayábamos, que está compuesto como por una especie de tapetico muy suave que recubre el suelo y pues al cual uno accedía descalzo. Trabajan siempre descalzos. Sí, entonces en ese tapetico normalmente es negro, pues para aquello de pues del contraste de colores y pues también lo tenía el día de nuestra presentación y sobre él estaba puesto ya como tal el piso podotáctil. Sí. Pero cada vez que nosotros entrábamos a ese espacio de linóleo, que puede ser un espacio sagrado, nosotros no podíamos ser yo la voluntariosa, la que no quería ser, sino yo tenía que ser Adriana, la que sí, siempre sí, a lo que se me estaba pidiendo, al uso del cuerpo dentro de una escena. Y eso mejoró mucho mi salud. Yo ya fui más consciente de, oiga, no, yo tengo un problema de hombro, pero pues no me puedo quedar así. Entonces sí estaba muy juiciosa asistiendo a mis terapias, pero estaba fortaleciendo, pero igual seguía rindiendo, yo no me podía excusar en, oiga, no voy a mover mi hombro, no voy a hacer este ejercicio porque me duele el hombro. ¿Cómo lo adapto sin que le haga daño a la articulación del hombro?
y fortaleciéndola porque yo necesito fluir dentro de la escena. Entonces también en mi parte física me ayudó mucho, muchísimo. Y en mi quehacer, yo soy educadora especial. Y uno muchas veces le habla a los estudiantes, sí, hay que hacer, hay que buscar, como personas con discapacidad no nos debemos quedar, no nos debemos, y así como tú lo habías dicho ahorita, la excusa es, yo no puedo porque yo tengo esta condición. Exactamente. Entonces me voy a quedar ahí quieta porque no puedo, pero esa no debe ser la excusa y eso fue lo que yo aprendí. Como los límites uno mismo se los pone y suena frase de cajón porque todo el mundo la dice. Pero es verdad. Pero es verdad, uno se pone los límites y esos límites que uno se pone, esas trabas que uno se pone, son las que le impiden poder encontrar cosas tan bonitas y tan constructivas como es el teatro y el teatro como forma sanadora y como forma de empoderarnos y de construirnos. Entonces yo ya sé que desde mi rol como educador especial, no solamente tengo al niño sentado en un espacio y enseñándole, sino que se aprende a través del juego, se aprende a través de las diferentes formas de lenguajes artísticos, se aprende a través del movimiento, se aprende a través de lo que uno hace, pero también de lo que uno escucha, de lo que uno toca y de todo lo que el medio le ofrece. Bueno, eso me encanta, el teatro sanador. Y Adriana dice algo súper importante y qué chévere que todos tuviéramos como una oportunidad de aprender eso, todos los seres humanos, y es precisamente a gestionar emociones. Por eso tenemos problemas en nuestra sociedad terribles de violencia, de dolor, de maltrato, por no saber gestionar las emociones. Entonces, qué chévere todo este trabajo. Y lo de la experiencia de cómo mejora la parte física, sí he visto a mis compañeros que han bajado de peso, más elásticos, más activos, han ganado vida. Y qué lindo esa oportunidad. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast, YouTube. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast, este episodio que se llama Voz, Corazón y Escena. Vamos a una pausa y ya regresamos. José David Díaz, director de Café a Ciegas, ha tejido con pasión y rebeldía nuevas formas de enseñar artes escénicas, abriendo caminos donde antes solo había muros. Sus estrategias pedagógicas, diseñadas para personas con y sin discapacidad, no solo fomentan el derecho a la educación y a la cultura, sino que encarnan una verdadera inclusión social. Pensador incansable y creador audaz, José David ha descubierto en la conciencia del no ver una riqueza sensorial y cultural profunda, invisible para una sociedad que aún no ha aprendido que existen otras formas de ver. Él cree firmemente en la potencia de lo diverso. Por eso el grupo de teatro de Café a Ciegas está integrado por mujeres y hombres con y sin discapacidad que en cada ensayo y función rompen estereotipos y desafían la indiferencia. Adriana Morales, una de sus integrantes, ha encontrado en el laberinto de los sinsentidos no solo un escenario para actuar, sino un espacio para renacer. Allí descubrió que su voz no solo canta, también interpela, emociona y representa a miles de mujeres con discapacidad que durante siglos han sido silenciadas en la cultura y en la sociedad. Como Adriana, otras mujeres hacen parte de este elenco valiente que con su entrega ha tocado el corazón de más de 1,100 espectadores. Cada presentación es un acto de resistencia, una celebración de la diferencia, una revolución escénica. Porque el laberinto de los sinsentidos no es solo una obra de teatro, es una declaración poderosa que nos recuerda que la ceguera más peligrosa no es la de los ojos, sino la del alma que se niega a ver la dignidad del otro. Ante todo, mujeres Sirius, porque antes de una discapacidad, somos mujeres. Ante todo Mujeres Podcast. Hola, regresamos con Adriana Morales, Voz, Corazón y Escena, nuestro podcast Ante todo Mujeres. Y bueno, comenten si tienen una historia que contar, pueden dejar su comentario en YouTube, Spotify, Apple Podcast y reproducirnos y compartir, eso nos ayuda mucho. Yo conozco a Adriana y estaba hablando con ella ahorita en la pausa y nos conocemos hace por lo menos 15 años. Y he visto la perseverancia y que no se rinde. Digamos que ella decía algo que la limitación
Está en la mente, que fue lo que Sí. hice, que sonaba como frase de cliché, pero es cierto, o sea, y lo hablo de personas con y sin discapacidad, a veces como que nos pasó algo feo y nos quedamos ahí. Adri ha tenido procesos de resiliencia en su vida, pero quiero que nos vayamos un poco a la infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdas? ¿No fue fácil? ¿Cómo fue asimilar desde que eras niña que tenías una discapacidad? Ah, porque no habíamos contado eso. Adri es una mujer con baja visión, no habíamos contado, pero mira, porque para nosotros hay cosas más importantes y no la discapacidad. Sí, pues yo nací ciega. Y el proceso para ver fue lento, sobre todo porque, pues, es una pista. No soy tan joven, pero sí me veo muy joven. Pero, Modestia para que chiquita siempre será ternera. eso. Pero, cuando empezaron a hacer las cirugías para reducir la catarata congénita, que es una telita que se forma en el ojo en el caso de los bebés, ya nacen con esa telita. Y para esos momentos de la historia, que no son tantos, para esos momentos de mi vida, pues aún no habían llegado muchas cirugías, y las cirugías que se hacían era, pues, imagínense también, eran a bisturí limpio y era una cosa complicadísima, y pues que generaba también mucho daño al ser, pues, así, pues, era agresivo para el ojo. Muy invasivo. Sí, bastante. No había láser. Exacto, entonces pues sí, hicieron iridotomía, yo no tengo iris en ninguno de los dos ojos, y eso hace que pues tengan bastante sensibilidad a la luz. Y pues con el tiempo pues vinieron más cirugías, y pues yo empecé a ver, eso fue un proceso progresivo, de empezar a ver, y empezar a asimilar el mundo, primero desde la ceguera y luego desde reconocer la luz, la oscuridad, así como los colores, las formas. Y aunque en este momento no tengo una visión 20/20, pero sí puedo decir que pues gracias a el esfuerzo de mi familia, gracias a los médicos que se pusieron la 10, y pues gracias a Dios primeramente pues tengo la posibilidad de tener una visión bastante funcional que me sirve para muchas cosas. Y pues volviendo a lo que tú me preguntabas de la infancia, yo siempre estudié en colegio distrital, y era la única niña con discapacidad, así que yo no entendía por qué era distinta, pero sabía que era distinta. Y el tema de discapacidad, que me dijeran que tenía discapacidad, para mí era una ofensa terrible porque yo era la única. ¿Y en algún momento te dijeron ciega, como nos dicen a los niños, a las niñas, sí, cuando tenemos... Y uno creía que ser ciego era una ofensa y uno lloraba, y bueno, ¿te pasó eso también? Muchísimo, imagínense que yo estaba pequeña, llegué al colegio, y pues cuando yo entré al colegio al principio pues yo no veía mucho, entonces me acercaba todo a los ojos, no veía mucho menos que ahora, me acercaba a todos los ojos para poder tratar de reconocerlo con la poca visión que tenía. Y eso hizo que pues todos empezaran a ponerme apodos, que ojos torcidos, que una cosa y la otra. Y yo me acuerdo que pues yo siempre he tenido muy buen oído, y yo siempre he sido muy de carácter fuerte. Entonces se me venían y yo ya sabía que venían, y yo los escuchaba y no los soltaba. Y alguna vez cuando ya empezaron a ser muy agresivos, que me golpearon contra la mesa, unos niños. O sea, estabas agachada, golpearon la cabeza contra Sí, desde atrás. pupitre. Sí, desde atrás me empujaron la cara a la mesa, ¡pum! Uy, no, esa vez me dio tan duro, y yo ya sabía quiénes eran, porque pues ellos pensaban que no, pero yo ya sabía. Ya la segunda vez, al culpable, porque fue un niñito, lo cogí y no lo solté. Y terminamos ambos allá con la directora, y yo pues que siempre he sido muy abeja, y de ahí dice mi mami que viene lo de mis habilidades en la actuación. Ella dijo, pues que Adriana de una vez se puso a llorar, y yo dije, sí, ¿cómo es? No es justo que entonces él venga y me pegue y yo me tenga que dejar, porque es que yo lo agarré y le di puños, y yo me di cuenta que algo estaba mal cuando le sangró la nariz, porque yo ya sentí el aroma. Por favor, no hagan esto. No, eso está muy mal, no se hace, por favor, no, nunca es la solución.
Y Pero descansaste, Adri. uy, sí. Y no, ya dejaron de verme como pobrecita sin empezaron a ver. Ay, Me Dios. no la molestemos porque Nos ataca. sí. Y una profesora alguna vez me dijo, yo estaba pequeña, y me dijo, tú eres más que la niña que está ahí solita y que está ahí quieta. Tú eres más que eso y tienes muchas cosas. Yo ya cantaba, porque yo canto desde muy pequeña. Y entonces empecé como a destacarme en eso en el colegio, en cuanto a concurso de canto que había, ahí estaba yo representando al colegio y empecé a darme a conocer por eso. Y los que antes me huían o me ponían apodos como, o sea, muchos apodos muy feos, ya eran los que ahora me contaban conmigo para muchas cosas, me tenían en cuenta. Ante todo, mujeres, podcast. O sea, mira, el arte siempre ha estado y te salvó Y en me tu salvó. vida. Te salvó de un bullying perpetuo que hace que muchas niñas, niños y adolescentes pues terminen en el suicidio Sí. con unos traumas ensimismados que nunca logran superar. Sí, sí, sí. Es verdad porque a uno tiene dos opciones cuando está siendo violentado. O sigue siendo la víctima, o sigue siendo la víctima de todo eso que está pasando, o dice, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Porque no puedo seguir así. Y pues mi mamá en casa se preocupaba y yo no quería angustiarla, por eso yo no le contaba por lo que estaba pasando y me guardaba todo eso para mí. Pero yo como lo mediaba por medio de los golpes. Yo era muy agresiva de chiquita. ¿En serio? Sí, yo era muy agresiva. Y cuando esa profesora me dijo, no, tú eres más que eso. Tú eres más que eso, porque claro, a mí los profesores me defendían porque yo daba un argumento muy válido y es que si yo estoy quieta, si yo no veo a mi agresor y se viene un niñito y me golpea, ¿yo por qué tengo que dejarme golpear? Adri, y de pronto pues también porque estabas en un escenario familiar también de violencia, ¿no? Entonces era Mucho. tu forma de conocer cómo se hacen las cosas. No tenías más referentes. Sí, y O es sea, que digamos que por eso era tu agresividad. exacto, porque imaginar Claro. que, o sea, como lo hablábamos nosotras antes de empezar a grabar en mi casa, pues lamentablemente mi papá siempre fue muy violento y si bien a mí no me podía poner un dedo encima por circunstancias difíciles, pero él con mis hermanos fue muy duro y yo veía mucho la violencia en mi casa. Mi papá llegaba y siempre que llegaba todos nos asustábamos porque él podía pararse hoy y tirar una mesa y gritar. Y si bien yo no le veía su cara de ira, como si hacían mis hermanos el sonido, me daba el Gritos, sí, el golpe, el sonido fuerte de la mesa en el piso. Sí, él tiraba las cosas o a mi mamá le simplemente pasaba y yo simplemente escuchaba el golpe y la escuchaba a ella llorar y yo sabía que eso era o a mis hermanos. Entonces, en casa era como defenderse y sobre todo defenderse de él. Y yo nunca fui de pequeña nunca fui de hacerle nada a mi papá o de decirle nada porque yo sabía que me iba peor. Y eras una niña. Y era una No niña. tenías nada que hacer ahí. Y muy pequeña, entonces tal vez sí, como que saqué mucho de lo que era mi ira y todo lo desprotegida y lo vulnerable que me sentía, lo saqué allá en el colegio con los niñitos que me la montaban. Pero mira que también te marcó una profe, ¿no? Y es la importancia de los maestros. Tú ahorita eres maestra también, profe. Y te dijo, tú eres más que eso, ¿no? Como de lo que me cuentas que te dijo Sí. la profesora. Justamente eso, y es que pues ella ya veía como recurrente que los niños me agredieran y que yo respondiera como pudiera. Es decir, yo escuchaba que venían y antes de que me fueran a agredir, yo ya los había agarrado porque ellos se iban como ¿Los pescabas? riéndose pasitico, como para, ellos pensaban que yo no me daba cuenta porque estaban detrás de mí y se estaban riendo pasitico. Pero yo ya sabía porque yo ya les había escuchado y yo mandaba la mano hacia atrás y tenía tanta habilidad que yo al que agarrara no soltaba. No soltaba. Y llegar esa maestra a darme a entender que yo no, que una forma no sé, de ser mejor, de sentirme mejor y de ser reconocida no era por medio de la violencia, sino de quién era yo, más allá de una persona que golpea para defenderse. Sí, qué bonita esa Sí, reflexión. me ayudó. Y cuando yo empecé a ver más
y empecé a ver que tenía habilidades artísticas y que claro, todo el mundo empezó a alabarlas y que yo no solamente ya participaba en las actividades vocales, sino que yo también estaba haciendo cosas de arte y que participaba en los eventos y que era la monitora de artes y que era la que a veces los compañeros decían, yo le pago y usted ayúdeme a hacer la tarea de artes, de puntillismo, de no sé qué, de la técnica que se manejara. Y a mí me gustaba mucho eso y ganaba plata. Y los profesores sabían que yo les había hecho las tareas a los demás y no les importaba. Ellos disimulaban o se hacían los graciosos, que bueno, eso tampoco está bien, pero de alguna forma todo eso me sirvió muchísimo para sentir, oiga, no, yo soy más que lo que todo el mundo dice, yo soy más que la que tiene los ojos torcidos, que la que le toca, sí, que la diferente del colegio, yo soy más que eso, yo soy una artista, yo soy una cantante, yo soy a la que veían y muy bien, muy bonito en las izadas de bandera, en los diferentes espacios y me gané un puesto muy bonito y un gran reconocimiento porque yo participaba en los concursos intercolegiados y por mí que tenían a la cantante del colegio fue que se abrieron otros concursos a nivel local de canto y hacían así como los concursos y Qué chévere. yo participé el último año de clases yo participé en esos concursos, muy bonito. Ante todo Mujeres Podcast. Adri, conozco de tu vida, de tu infancia, por distintas razones. Recuerdo algo y es que vamos a hablar un poco del vestuario, ¿no? Que es eso que a muchas mujeres con discapacidad se les niega, ¿sí? No me incluyo ahí porque creo que siempre he tenido autonomía en ese sentido, pero a muchas mujeres con discapacidad sí se les niega, o bueno, sí me incluyo, se nos niega, ¿no? Porque a mi edad, para que sepan todas y todos, aún 44 años, todavía hay personas que me preguntan que quién me viste. Entonces yo les digo mejor que quién me desviste. Sí, más bien. Sí. Entonces, se nos niega. Y también voy a que cuando eras niña, para hablar un poco de la autonomía y esas luchas que tenemos que hacer las mujeres con discapacidad, porque nos pasa eso a nosotras, de esa sobreprotección. Por las cirugías, por la situación de los ojos, no podía salir mucho. Tú me cuentas que tu mamá se inventaba todos los juegos del mundo, invitaba a niñas y niños a tu casa y que también les ponía ropa igual con tus hermanas y les hacía la ropa. Y para ti vestirte ha sido, y para todos los que nos gusta todo este tema, y para cualquier persona, es una forma de expresión. O sea, el vestuario expresa lo que somos. Así de sencillo, cuenta una historia. Entonces empecemos un poco primero con los juegos y cómo empezaste a socializar y a salir de la casa, porque es que cuando tenemos discapacidad, o sea, nomás el hecho sin ver y uno llegar al ascensor del edificio, a la puerta, a la tienda, a la esquina, es tremendo reto. ¿Cómo hiciste esa parte? Pues nosotros pasamos de un barrio Juan José Rondón por allá, Ciudad Bolívar, en una zona que pues era más cuidadita, a llegar a un barrio que hasta ahora estaba empezando, que estaba todo lleno de barro, que las casas no había nada pavimentado, que había arena por aquí, arena por allá, muchos lotes baldíos. Eso fue duro para una niña que no veía casi nada y que aparte de todo tenía que cuidar sus cirugías, entonces no la dejamos salir porque el polvo le puede hacer daño. Las calles eran barro. Oh, Dios. Barro, o sea, era un barrio que recién estaba empezando. Claro, entonces había mucha mugre, mucho polvo, mucha tierra, barro. Sí, habían zonas donde todavía ni siquiera había acueducto, entonces ya te imaginarás que no solamente era, sino que eran los charcos, que era también esos pozos sépticos afuera. Que olía horrible. Bastante. Entonces mi mamá yo no la dejo salir, se me puede caer, ella no ve los charcos, ella no ve no sé qué. La pueden hacer caer porque había mucha facilidad y el barrio donde yo vivo, pues siempre ha sido lomita, siempre ha sido subidas y bajaditas y eso hace que pues si llovió, el acceso es difícil, es muy fácil caerse, caer en un charquito y pues no era tan fácil y tan bueno que yo saliera, por eso pues estaba más en casa. Mi mamá siempre ha sido de poner música, ella
Mi gusto por la música viene de ella porque se sentaba conmigo, porque me cantaba. Y de ahí empecé yo como a desarrollar ese gusto por cantar y por cantar con ella y por cantar lo que cantaba ella, que era la música que ahora conocemos como música de plancha, que es música muy bonita, mucho más bonita que la de ahora, si me preguntan. Pero fue por ella. Entonces, cuando ya ella decía, tengo 4 hijos, todos salen y la otra se queda ahí escuchando en la puerta, como Tomás, el de El laberinto de los insensidos, así que los invito a que se encuentren en ese laberinto en nuestras próximas temporadas, porque sí, el niño ciego o el niño con una muy baja visión tiene que imaginarse el mundo desde el lugar seguro donde está, porque no se le permite poder encontrar esa forma de acercarse al mundo porque hay mucho miedo, porque hay mucho desconocimiento o porque el entorno definitivamente no permite que puedas hacerlo. Todo esto para decirles que cuando ya mis hermanos empezaron, llevemos las primeras veces me llevaron al arenero y me tocó irme de urgencias porque a un niño se le hizo gracioso echarme arena en la cara. Ay, no. Y yo, digamos que mis ojos siempre han sido sensibles, pero esa época eran mucho más sensibles, entonces fue durísimo, fue difícil, tocó otra vez encerrada, porque otra vez a cuidarla, otra vez no sé qué. Y entonces yo pues empecé como a entristecerme y mi tía dijo, vamos a llevarla a que haga otras cosas, vamos a llevarla a que cante. Y terminé yo cantando con mi tía en muchas partes, cantando en restaurantes. Sí, entonces iba, cantaba y eso me hizo sentirme muy feliz. Y ahí socializado. Ahí tenía algo de dinero. Sí. Y platica, ¿no? Qué alegría. Y más cuando estábamos en una situación económica difícil, donde pues cualquier pesito que llegara pues le servía a uno para poder tener una comida, para estar pues mejor. Entonces el sentir que yo estaba contribuyendo, oiga, no, esta que no ve, que no sale sola, pero es la que apoya de alguna forma en casita con algo, sea con unos pancitos, una leche, lo que sea, pues entonces sirvió. Y también me sirvió como para fortalecer, sí canto y no solamente que me diga mi familia, usted canta bonito, sino que los demás. Entonces, evento familiar, Adriana cante algo. Evento lo que fuera, Adriana cante y eso me ayudó muchísimo. Entonces hizo que yo empezara como a sentirme más segura y también hizo que mis hermanos se sintieran como más seguros conmigo, porque si mi mamá tenía miedo, mis hermanos también. Entonces ya me dejaban salir y pues obviamente que ellos estaban muy pendientes de mí y procuraban que sus juegos no fueran tanto como de estarse moviendo, sino fueran un poco más quietos, entonces De más cuidado. Ante todo mujeres, podcast. Adri, ¿y tuviste buena relación con tus hermanos? Porque en las familias con discapacidad, por la atención que nos prestan, por los cuidados, por esos apoyos y esos ajustes razonables que deben tener con nosotros, a veces la relación con los hermanos no es buena, ¿no? Los hermanos les da celo, les da rabia, les da envidia. ¿Con tus hermanos bien? Pues yo no era la menor. Ujú. Yo no era la menor, yo soy la casi menor de 4 hermanos. La penúltima soy casi la menor. Pero mi hermana, la menor, ella asumió el papel más de cuidarme. Ella era la más chiquita, pero siempre fue muy madura. Y ella fue la primera que me enseñó a leer con un marcador re grueso. Ella se sentó conmigo y me enseñó vocales y era la más chiquita. Ella también es profe, ella es psicopedagoga y ella misma dice que mucho de lo que aprendió fue enseñándome a mí. Entonces, mi hermana Janet, sí, tal vez era un poco la que chocaba porque ella quería jugar con mi hermana Marcela, pero yo estaba ahí y mi hermana Marcela quería como cuidarme y mi hermana Janet sí le daban como celos, entonces ella era la que nos hacía las maldades para que nos separáramos y poder jugar con mi hermana Marcela porque se sentía desplazada. Entonces, bueno. Y mi hermano Javier, que es el mayor, él siempre fue muy protector, pero jugaba conmigo brusco. Cuando mi mamá no estaba y no se daba cuenta, nosotros jugábamos hasta las luchas. Y yo creo que eso fue lo que también me ayudó como a volverme como fuertecita. A defenderme. Y a defenderme en el colegio.
Sí, claro. Porque con él jugaba. Adri, y bueno, lo de la ropa, porque eres una mujer que siempre uno ve bien arreglada, que le preocupa, que fortalece su autoestima, y tú podías escoger tu ropa o te vestían, si te vistieron hasta qué edad, y aunque ustedes de pronto digan, no, pero ¿por qué pregunta cómo le iban a vestir si ya es grande? Pues no, he tenido casos en la fundación que mujeres más de 30 años, 20 y pico, 40, todavía la mamá o la cuidadora, como les dicen, o la persona que la acompaña les coge la ropa. Entonces no es una pregunta que uno diga como, ay, absurda. No, para nada, para nada. Nosotros sabemos que las propias familias, sin el ánimo de hacer daño ni de hacerse sentir menos, tal vez con ese ánimo de cuidar y de seguir protegiendo, también restringen mucho en lo que X o Y persona, X o Y te puedes poner. Entonces, no, es que a usted no se le ve bien el morado, no se vuelva a poner morado. Mejor pongas esto, que por su tipo de cuerpo, pero no es como la decisión de cada persona, sino es como te impongo y ya, y es más, la persona se termina casando con esa forma de vestir porque fue la que le enseñaron, no fue la que ella descubrió en su construcción o en su crecimiento y en su experiencia como persona, sino la que le impusieron. En mi casa primero mi mamá nos vestía todas iguales porque nosotras somos muy seguidas. Nosotras nos llevamos un año casi. De hecho, mi hermana Marcela, yo cumplí el 16 de abril y ella cumplió el 22 de abril. Es decir, calculen que a ella la concibieron cuando estaba en la dieta de mi nacimiento. Sí, pobre tu mamá. Sí, entonces, y mi otra hermana pues también es bastante seguida. Al ser tan seguidas nos vestían similar. Entonces, azulito todas, vestidito todas así muy similares y pues ahí no había problema. Hasta ahí todo bien. Sí, las cosas cambiaron un poco cuando empezamos a crecer, porque cada una, yo seguía vistiéndome como muy princesita porque yo era como, bueno, a mí me gustaba. Y ellas cambiaron mucho, eran más deportivas, eran más de esconder su cuerpo por las dinámicas sociales del barrio. Y yo era más de verme linda, de arreglarme dentro de mi casa. Sí. Pero seguía manteniéndome bajo los estándares de ropa que decía mi mamá. Vístase así, no se pongan esto. Mi mamá siempre ha sido muy conservadora. Sí. Entonces, no se pongan ropa muy alta, las van a mirar. Y es que, bueno, eso es otra historia que después contaré, pero sí pasa que no debería ser así porque cada quien se puede vestir y se debe vestir como quiera y nadie te debe intimidar por ello. Pero entonces mi mamá sí por su propia experiencia, sí, en una época, tal vez en su época, pasó por situaciones donde la molestaron pues, por vestirse de X o Y manera y ella siempre nos inculcó eso. Cuando yo empecé a crecer y definitivamente yo empecé a tener más cuerpo, a los 11 años yo ya era bastante formada y eso hacía que me miraras mucho. Entonces yo empecé a cubrirme mucho de más. Yo empecé a cubrirme de más y esconder mi cuerpo porque me daba miedo que me dijeran porque sentía que me morboseaban y no me gustaba. Pero en otra época, mientras mis hermanas siguieron cubriéndose, yo ya empecé a hacer lo contrario. Andar con las faldas más cortas y andar con las... ¿Sí? Sí. Y eso marcó un cambio y pues las peleas con mi mamá eran muy grandes porque desde pequeña siempre he sido como muy de... Pero yo quiero, pero a mí me gusta. Yo era como muy... un poco malcriadilla. Pero también empecé a establecer... digamos cosas. Que tenemos que tener acciones de resistencia. Sí, claro. Sí, más que decir desobediente, no, yo sí pienso que hay que desobedecer muchas cosas, entonces me parece súper interesante. Bueno, vamos a una pausa espectacular porque queremos música aquí con nuestro productor Jaime Cruz Mendoza. Vamos con cápsulas de la música tropical y ya regresamos con Ante Todo Mujeres Podcast y esta gran invitada. Cápsulas de la música tropical con Jaime Cruz Mendoza. Hola, ¿qué tal, Tatiana? Y el saludo también, por supuesto, a Adrianita Morales, nuestra invitada hoy, con tantas cosas que nos están contando y que indudablemente es muy interesante esta charla. Bueno, la música tropical, indudablemente, y sus grandes artistas que han pasado. Hoy quiero hablar un poco de un colombiano, Napoleón Nelson Pinedo Fedulo. Así es.
Este hombre nació en Barranquilla el 10 de febrero del año 1928. Más conocido como Nelson Pinedo, fue un cantautor de Colombia. Alcanzó reconocimiento mundial al interpretar el éxito ¿Quién será con la Sonora Matancera? Este hombre fue hijo de padre zapatero de oficio y de madre ama de casa que gustaba de cantar y lo crían con cierta rigidez. La locución lo entrenó en modulación y dicción al hablar, preparándolo para comenzar como aficionado a competir en programas radiales de su ciudad con un nuevo nombre dado por Ruiz. Y más el acierto de haber descubierto su verdadera vocación al resultar ganador en tales aventuras. La música era lo que le gustaba, por eso conoció a Julio Lastra. Viajó a Maracaibo, Venezuela con el conjunto de los hermanos Rodríguez Morena y graba allí su primer disco de 78 revoluciones por minuto, otro bolero. El casino en Cuba cambió de nombre y se llamaba Serenata Española. Entonces envían por él, pues su voz, su estilo, su gracia les había convencido y viajó a La Habana para hacer de él un andaluz, un vestido como tal, cantando en sevillano puro con los Zetas. Y todos compitiendo con Juan Legado en españolerías, en pasodobles, en boleros morunos. Al partir el grupo español, Tito Garrote, su representante, lo acercó a la Sonora Matancera. El 18 de mayo de 1954 entró a los estudios de la radio CMQ y grabó sus primeros éxitos precisamente con la Sonora, iniciando así una fructífera asociación que duró 5 años y medio. En los carnavales de Caracas de 1958 se reencontró también con Pacho Galán y su orquesta, a quienes un empresario que los contrató los estafó y sin dinero para regresar a Colombia recibieron la ayuda de los cantantes venezolanos Víctor Pérez y Víctor Piñero. Después Nelson Pinedo grabó en Caracas más números con el maestro Pacho Galán. Por ejemplo, El hijo de Pedro Arrieta, Si volvieras, de César Costa, Mi tierra, del propio Nelson, canciones que grabó allí. Y en México, además de actuar en el radioteatro de la emisora XCW, propiedad de Emilio Azcárraga Padre, en el Teatro Esperanza Iris y en varios centros nocturnos, grabó algunos trabajos discográficos con el respaldo de los músicos de las reconocidas orquestas de Memo Salamanca y Chucho Rodríguez para el sello Ansonia. Entre los 24 temas que grabó se incluyen el tango Percal del argentino Enrique Cadicamo, Con una sola miradita de Agustín Martínez y el famoso bolero Señora Bonita de Adolfo Salas. Para la RCA Víctor de México, y Nelson grabó un álbum con el acompañamiento de la orquesta del pianista y arreglista Luis González, el cual se tituló El Mariscal del Ritmo, el que incluyó el bolero Duda. Un hombre dedicado a la música que falleció el 27 de octubre del año 2016 en Valencia, en Carabobo, Venezuela, a causa de un paro cardíaco. Lo recordamos siempre a este hombre, el único colombiano que pasó por la Sonora Matancera y que indudablemente dejó una huella muy importante dentro del mundo de la música y en sus comienzos como locutor de radio. Nelson Pinedo, hoy lo trajimos en estas notas especiales y por supuesto en estas cápsulas de la música tropical. Soy Jaime Cruz Mendoza. Les dejo por el momento en Ante Todo Mujeres Podcast, Tatiana y la invitada Adriana Morales, para que sigamos escuchando cosas interesantes. Cápsulas de la música tropical con Jaime Cruz Mendoza. Ante todo Mujeres Sirius, porque antes de una discapacidad, somos mujeres. Ante Todo Mujeres Podcast. Volvemos Ante Todo Mujeres Podcast con voz, corazón y escena. Jaime, gracias, espectacular siempre esta sección y todo lo que nos enseñan. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast. Ayúdenos a compartir, a comentar por estas plataformas. Y bueno, con Adriana Morales estábamos hablando de la ropa. Y ¿tú qué le dirías a esas mujeres que ya tienen varios años o bastantes años y creen que no podemos salir de la casa, que no nos podemos vestir sola, que no podemos tener acciones de independencia y sobre todo de pronto lograr una independencia económica, que es uno de los factores por lo que más se somete a la mujer con discapacidad? Yo, pues lo que pienso es que sí hay que empezar a hacer cambios, que los cambios no pueden ser abruptos,
que los cambios tienen que ser graduales. Y graduales porque cuando van a hacer un cambio, no solamente las afecta a ellas, sino afecta a su familia, cómo las ven. Y si yo de una vez le digo a mi mamá, hoy yo me quiero vestir con minifaldas, la primera vez que ella lo escuche, ella y toda la familia se le van a ir en contra. Y eso para una persona que siempre han tenido contenido en su casa, le va a representar un problema porque todos a su alrededor, a su pequeño mundo que es su casa, la van a juzgar y no va a ser tan cómodo. Pero sí pienso que debe empezar a tener cambios y que cada día lleven a esa mujer a ser más independiente, a que reconozcan en ella que tiene un carácter y que tiene una individualidad y tiene el derecho de elegir por ella misma lo que quiere hacer. Pero eso no puede ser abrupto, no puedo decir yo me voy de mi casa ya, porque yo tengo que pensar hacia dónde me voy a ir. Sí, entonces esos cambios tienen que ir guiados también por situaciones, pero obviamente que están a tiempo, mientras haya vida, uno está a tiempo de empezar a generar en su familia ese interés por reconocer a la persona como una persona independiente, con gustos independientes. Claro. Bueno, Adriana es educadora especial, logró su título universitario con mucho esfuerzo, como nos toca a las mujeres y hombres con discapacidad cuando queremos lograr algo. Siempre he dicho que nos toca esforzarnos 3 y 4 veces más que una persona que no viva con una discapacidad. Pero tuvo que hacer una historia súper larga y superar una cantidad de retos para lograrlo. Y empezaste en la Manuela, ¿no? Otra carrera que no fue tan grata y que, bueno. Empecé en la Iberoamericana. Ah, fue la Iberoamericana. Sí. Y empecé con muchas expectativas porque yo siempre quise estudiar fisioterapia. Era lo que había querido como desde niña. Uno siempre asocia lo que quiere ser con las circunstancias que le pasan. Yo tuve un esguince. Claro. Y después de ese esguince que me llevaron fue al sobandero. El sobandero me jaló la pierna y sentí que algo se recogió dentro de mi pierna. Y con el tiempo me dijeron que yo no tenía el ligamento cruzado posterior. Entonces, ¿O sea, se lo rompió? Sí, estaba seguramente algunas fibras frágiles, pero era posible que con descanso se recuperara. Pero estaba recién, o sea, yo me había caído y una vez me llevaron allá. Y de una vez el tipo me jaló la pierna y yo sentí que algo se recogió, pero dolió mucho. Adri, y es que acá, pues yo no sé si esto, pues sin ánimo de ofender, pero creen que un sobandero viene a hacer algo que debe hacer un médico. Y que es, no, eso no vamos al médico, el sobandero, y mira, y sobanderos han dejado a personas con unas condiciones físicas terribles, pero todavía hay gente hoy, año 2025, que va a un sobandero. Sí, todavía pasa. Yo sí creo en los conocimientos empíricos, digamos. Claro. Sí, no estamos desmeritando nada, exactamente. Hay gente que los tiene. Hay gente que acomoda un bebé en el vientre. Mi tía hace eso y hace eso desde hace mucho. No sé cómo lo hace y no, pero le funciona. Le dicen viene de tal forma y ella las manda a ir varias veces hasta que acomode el bebecito. ¿Cómo le hace? No sé, pero le funciona. Sé de gente que cuando dicen, se escuajó el niño, efectivamente se bajan los órganos, se baja estómago, se bajan ciertos órganos y lo que hacen es subirlos con unos masajes y fajar el niño para que los órganos se vuelvan a organizar y efectivamente después de esa sobada, por un principio de no sé qué, pero le funciona y los niños se recuperan, lo que no... Muchas veces pues no se logra con llevarlos al médico a pesar de que con una ecografía sí se vería que obviamente que descendieron pues los órganos y que pues habrían que eso se llama, eso es lo que dicen que que se escuajaron, sí. Escuajaron, una de esos. Y sí tiene un principio, de hecho se siente cuando los órganos están abajo, cuando uno hace como los intenta subir, se siente. Yo tuve cuando estudiaba fisioterapia justamente, tuve una profe que ella nos enseñó eso. Y en la universidad dijo, no le van a decir a nadie, porque esto médicamente no tiene, pero sí se bajan los órganos. Entonces ella me enseñó.
la universidad fue muy bonita, pero no tenía ni idea cómo enseñarle a una persona con discapacidad visual. Ante todo Mujeres Podcast. ¿Cuántos años estuviste? ¿En qué año? Intentando, chanfles. Como en el 2015, más o menos. Como en el 2015-2016. Sí. Y duré bastante. Yo los primeros semestres muy bien, porque era aprenderse las cosas, porque era estudiar muchas cosas y me iba muy bien. Y en las prácticas que no tenían, donde para mí era fácil, todo bien. Yo siempre tuve buenas notas, no perdía materias, muy bien. Pero empezó, el énfasis de la universidad era desde la parte de respiratoria, y obviamente que eso tiene un complique para una persona con discapacidad, porque son pacientes a los que hay que cuidar y hay que monitorizar, y requieren pues mucha atención que una persona con baja visión no les va a poder dar. Pero la carrera no es solamente eso, la carrera de fisioterapia tiene muchos otros campos de acción donde no hay ningún problema con que una persona con baja visión o una persona ciega, porque las he visto muy bien en su quehacer, lo realiza sin ninguna dificultad. Entonces, pasado el tiempo y empezando esas prácticas, empezaron a hacerme la vida muy imposible, porque yo obviamente que no podía estar con un paciente en una UCI porque todo es blanco, los cables son blancos, el paciente está de blanco, no hay contraste, el monitor no es accesible, y me dejaban y cuídelo. O sea, ¿alcanzaste a estar con pacientes? Sí, y alcancé qué responsabilidad. Sí, y alcancé a verlos mal, y alcancé a verlos ponerse mal y oprimir el botón y corra y llame a alguien, porque yo no podía. Si es un paciente politraumatizado, yo sé cómo hacer RCP, pero yo soy consciente de que una persona que ha tenido una lesión de costillas. A quienes nos escuchan qué es RCP. Cuando reacción inmediata, cuando el RCP es cuando uno hace masaje cardíaco. Esto es lo que tiene que ver con esa parte de resucitación, con muchas veces el masaje cardíaco es cuando hay alguna obstrucción. Entonces tú intentas que con el masaje la persona, o sea, el corazón funcione como es correctamente, y para eso pues haces unas presiones en el pecho, pero eso no es así como yo presiono porque sí, sino eso tiene unos tiempos, eso tiene un orden, para eso hay que estar tomando el ritmo cardíaco, estar mirando pues una serie de detalles pues para que eso sea bien. Pero como era un paciente que seguramente fue un paciente que tuvo un accidente de moto, yo no sabía si de pronto podía tener alguna lesión en costillas, y si yo me ponía a hacer eso, pues imagínate una costilla. Salirlo. Claro, una costilla atravesando el corazón. El problema en el que me hubiera metido hubiera sido tenaz y no estaba bien. Yo no sabía, no alcanzaba a ver los valores en los que se encontraba el monitor porque yo tengo baja visión. Entonces, ¿qué hice? Fue corra y salí, y el paciente, pues yo decía, ¿y si se muere? Y yo me sentía muy mal porque yo decía, yo no puedo con esto. Y entonces, a la culpable fui yo. Ellos dijeron que la culpable había sido yo. ¿Pero se murió? No, pero sí se puso mal. Pero no era por mí, el paciente ya venía mal y no era por mí. Pero entonces, así ve que usted no puede. Sí, ¿usted por qué mejor cambia de carrera? Cuando fueron los del INSI, cuando iban los de la Saldarriaga, cuando iban los de muchos grupos y muchas instituciones que se supone que lo respaldan a uno, nos respaldan a nosotros como personas con discapacidad para que el proceso educativo se dé de la mejor manera. Cuando iban ellos era todo amor. Y cuando yo estaba sola me daban durísimo. Qué feo, ¿no? Mucho. Y maestros, o sea, yo creo que el ser maestro es algo que significa tanto que también estoy segura que hay personas que no deben estar enseñando y que no merecen ese título de maestro, profesor. Es verdad. Para mí es algo orgulloso. Alguna vez una prima me presentó, ay, es profesora. Como denigrando, como, ay, no, pues ser profesor es lo peor. Pues no, yo sí me siento orgullosa y respeto y valoro mucho a los maestros, ¿no, Adri? Pero hay unos que no merecen ser maestros. No, y yo pienso que también es el desconocimiento, porque es contradictorio. La fisioterapia atiende la discapacidad,
en muchas formas, sea transitoria, sea permanente, pero atiende la discapacidad. Pero desde una mirada siempre rehabilitadora. Siempre, pero atienden la discapacidad. No deberían, dentro de su énfasis de formación, contemplar eso, o sea, que no sea desde una mirada rehabilitatoria, sino justamente desde todo lo que compone a la persona, que no está solamente en su parte física. Y ese es el gran problema, que ellos siguen viendo a una persona como no sé, un complejo de estructuras, músculos, articulaciones, pero la persona es más que eso. Entonces, si yo atiendo la discapacidad, pero yo no comprendo que la discapacidad no solamente se encuentra en el paciente, sino que yo la puedo ver en cualquier lado donde voy, incluso en una colega que tiene una discapacidad, en una futura colega. Eso es lo que me parece más triste. Ellos no me veían, ellos veían todo lo que yo no podía hacer, pero no veían mis potencialidades. Ante todo, Mujeres Podcast. Adri, porque es que siempre nos están mirando desde lo capacitista, desde el mundo para el trabajo, sirve o no sirve para producir. Y no todo lo contrario, sino qué hacemos para que esta persona sea feliz. Sí. Y cómo le ayudamos a que esos talentos que tiene o a que esas formas de ser que ella tiene se potencien. ¿Sí? Exacto. Y ahí cambia la mirada pedagógica. Yo sé que lloraste mucho, sufriste mucho porque siempre estuvimos ahí, Sí. digamos, en eso acompañándonos. ¿Y cuántos semestres hiciste? Yo alcancé a estar como 10 semestres allá. Dios. Calcula. Entre ires y venires, entre cancelar prácticas, porque una vez, que fue la última vez donde yo dije ya no más, porque, o sea, imagínense, no dejaban un computador con un lector de pantalla. ¿Usted no alcancé a ver? Mire a ver cómo así. Ay, no. Mire a ver. Y yo allá en el Hospital San Carlos, y la profesora, ¿y no hizo nada? ¿Y ni siquiera pudo ver la historia clínica? ¿Cómo no va a poder? O sea, mire el nivel de... Uy, no, pero es que eran ignorantes y crueles. Crueles, muy crueles. ¿Y qué me hizo desistir? Yo decía, o sea, digamos, ahora puedo decir que los sueños sí cambian, los sueños se transforman. Sí. Y Qué se bonito transforman eso. para bien. Uno no se puede quedar con lo que no pudo hacer. Volvemos a lo mismo. Como persona con discapacidad, yo no me puedo quedar con lo que no pude. Me tengo que quedar es con lo que ahora puedo, con lo que mi presente me permite vivir. Ya lo de atrás se quedó atrás, pero ahora ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando pues mi mejor amiga empezó con un proceso terrible de cáncer, y yo empecé a ver que a pesar de todo el dolor que yo sentía, de todo lo mal que me sentía por no haber culminado mi carrera, por la frustración, yo decía, ella está tratando de vivir y está tratando de hacer muchas cosas a pesar de lo mal que está. Y yo dije, yo voy a cambiar mi panorama, y me dediqué a estar pendiente de ella mientras veía hacia dónde me llevaba, y mientras Estefa me decía, ponte a estudiar, no te me quedes acá, haz algo, tú no eres esto, tú eres más que lo que te ha tocado vivir. Lo mismo que te dijo la profe. Lo mismo, vuelven y me reafirman como esas cosas de sigue adelante, pero una caída no es el fin, una caída es levántese y siga. Es un nuevo comienzo. Así suene a libro de superación. Ante todo, mujeres, libro de superación. Adri, y bueno, ahorita vamos a hablar de Estefanía, pero eso lo vamos a dejar para el final. Listo. Ahorita, cuando dices, no, pues me cambio de carrera, planeo otra vida y tengo otro sueño. Vamos a hacer otra cosa. Lo que pasa es que por esa época se fue Estefa y yo me deprimí porque no tenía carrera, porque mi novio de la época con el que me iba a casar me terminó un mes antes de que se fuera Estefa. Luego se fue Estefa, y cuando se fue ella, pues como yo ese mes estuve atendiéndola y estuve con ella, entonces pues ni siquiera sentí la ausencia de mi ex. Hasta que se fue ella, yo me di cuenta que ya no tenía amiga, no tenía carrera, y ya no tenía pareja, y ya no tenía... Y me pasé por una depresión muy grande, y mi hermana Marcela... ¿En esa depresión te medicaron, Adri? No, pero mi mamá entraba y yo estaba sentada 2 de la mañana, y yo ahí sentada encima de la cama. Callada. Dios. No. Y fue muy Dios. duro. Y ella decía, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago con ella?
Y mi hermana dijo, me mandaron para Boyacá, vaya, salga, distráigase, no sé qué, y yo allá súper ida. Y mi hermana Marcela, que siempre ha sido como la de no está, impulsémosla como sea, entonces... ¿Ella es la menor? La menor. Ella sí, ella dijo, yo no sé, yo le compré el pin de la pedagógica y se lo compré para educación especial, usted verá. Y yo pues me empecé como a llenar de esa nueva esperanza en algo que yo ya sabía que me gustaba y desde que lo llevas en la sangre. Y tu mamá es maestra. Exacto, mi hermana es maestra, mis primas son maestras, la familia es de maestros. Y, claro. y que me gustaba y además que yo decía, oiga, no, es que si hubiera habido una educadora especial que me hubiera acompañado a mí con todo lo que tuve que vivir en esa universidad, con todo el desconocimiento, y eso que en esa universidad hay educación especial, pero eso no, fue historia. Qué horror, no estudien allá. No. Si hubiera habido acompañamiento, si hubiera habido alguien que hablara por mí, que dijera, no, ella no puede desde aquí, pero ella puede desde acá, seguramente mi vida y la de muchos que han iniciado en esa universidad hubiera sido diferente, porque allá no estudian personas con discapacidad. Fisioterapia, no estudia, ninguno. Sí. Entonces, eso hizo, y cuando ya yo ingresé, cuando ya me dijeron, no, usted pasó, es como si un peso que yo tenía en el pecho se me hubiera quitado y se hubiera cumplido todo lo que dijeron. Tú puedes, vas a salir adelante, tú eres más que lo que te ha tocado vivir, tú eres más de lo que te ha tocado pasar. Y esto que empieza es algo que te va a beneficiar, y de ahí en adelante, si bien no ha sido fácil, ha sido una carrera muy bonita y soy team Universidad Pedagógica Nacional y amo mi universidad, y a pesar de todas las dificultades, de todas las situaciones que se presentan allá, le debo tanto a esa universidad, a cada profesor, que de verdad me siento muy contenta y encontré un camino en medio de las situaciones de adversidad que me ayudó a ser mejor persona. Ante todo Mujeres Podcast. ¿Y cuándo es el grado? Yo me gradué en septiembre del año pasado. ¿Ya te graduaste, Adri? Sí. Ay, no puedo Yo me gradué y empecé a hacer teatro. Claro. Bueno, pero creo que o sea, acabas y creo que el tiempo y el cielo siempre te sonríe, como acabó, sí, y ya, llegó este nuevo reto. Sí. O sea, no tuviste ni tiempo de pensarlo. No, si yo estaba ya trabajando con José David, y le digo, yo José, al director de nuestro laberinto de los sinsentidos, José, no puedo ir tal día porque es mi grado. Entonces, vaya, gradúese y no sé qué, porque siempre hemos sido muy estrictos con nuestros espacios de ensayo. Sí. Pero pues obviamente pues mi grado era mi grado, entonces yo pues tuve la oportunidad de salir de un evento muy bonito que fue mi universidad y todo lo que viví allá a hacer teatro, que ha sido una parte maravillosa de mi vida. Y que el teatro es pura pedagogía y estrategias, y más sí, cuando es un grupo, y un saludo para los formadores, entre esos a José David, de inclusión, ¿no? Porque hay artistas con y sin discapacidad, y eso es la verdadera inclusión. Yo no creo en que deba haber sitios de segregación como niños, colegios especiales, no, creo que debemos estar todas y todos, porque si no, ¿cómo aprendemos la diferencia? ¿Cómo aprendemos la solidaridad? ¿Cómo aprendemos a hacer ese apoyo? ¿Cómo aprendemos a respetar lo que es blanco, negro, lo que sube, lo que baja, en fin? Bueno, pues son conceptos que sé que poco a poco van cambiando. Entonces, qué bonito, Adri, que se te abre esa oportunidad de teatro. Y estamos en este episodio que se llama Voz, Corazón y Escena. ¿Y por qué corazón? Porque Adriana practica algo muy lindo, y es que siempre está dispuesta a ayudar. Desde que ella es voluntaria de la Fundación Sirius Una Nueva Luz, a todo lo que uno la llama dice que sí. ¿Y cómo es que en el teatro dice sí para sí que? ¿Cómo es sí, siempre sí. Sí, siempre sí. Entonces creo que es algo que va con ella. Yo creo que nunca se ha rendido, y que la edad tampoco ha sido un problema, ¿no? Porque hay personas que creen que después de los 30 años los sueños no existen, y yo creo que se acaban cuando uno deja de creer en ellos y de trabajar por ellos. Exacto, es que yo tengo 41 años cumplidos y empecé a estudiar mi carrera a los 36 años, y mucha gente diría, ¿y esta por qué empezó tan tarde? Y tan tarde y estudiando y no sé qué, si sé más. Nunca, no renuncien a sus sueños, nunca, y nunca es tarde para
alcanzar lo que uno quiere, nunca. Y a mí me dicen, todavía me dicen, ay, pero usted a su edad, y entonces cuando va a buscar trabajos y ya después de cierta edad ya la gente no la contratan. Pero esas son limitaciones que se pone la gente. Uno debe seguir luchando por lo que quiere, y los sueños, si bien cambian, los sueños te deben motivar a seguir adelante. Uno siempre debe tener algo que lo motive a levantarse Totalmente. cada día, porque si no tenemos eso, nuestra vida sería muy triste y muy aburrida. Y muy aburrida. Y qué chévere esos cambios, ¿no? Estudié, pero hago eso. Son retos. Y el ser humano lo puede lograr todo. Y si ustedes nos escuchan y tienen una historia que quieren que contemos, nos pueden escribir al correo electrónico fundacionsirius@hotmail.com, ante todo mujeressirius@gmail.com, o por nuestras redes también, o en las plataformas donde estamos, Spotify, YouTube y Apple Podcast. Bueno, un saludo especial para quienes nos acompañan siempre, para Jaime Cruz, nuestro productor, para Marta Mojica y para Cristian Fernando Ladino Romero. Adri, las dos tuvimos y compartimos algo, y es que fuimos muy afortunadas en la vida porque encontramos dos amigas muy especiales. Dos amigas que dejaron huella, y ambas se nos fueron las dos amigas. Sí. En mi caso Natalia, y en el tuyo Estefanía. Gracias a esa ausencia, tú creaste una canción, y queremos compartirles a ustedes que nos escuchan para que conozcan la voz de Adri. Pues no va a cantar un cover de nada porque siempre nos censuran por derechos de autor, nos restringen los episodios, y le compuso una canción a Estefanía. Entonces, Adri. Bueno, pues fue cuando ella se fue, y es algo con lo que la recuerdo. Como ella era pelirroja, súper linda, de cabello crespo, y sí, siempre la representábamos los que la queríamos como una mariposa, porque era súper inquieta, la berrionda. Entonces la canción se llama En forma de amiga. ¿Cuántos años tenía Estefanía? Cuando se fue tenía 28 años. Muy joven. Sí, muy joven, pero ya a sus 28 años había hecho muchas cosas, y era de esas personas que Dios tenía para grandes cosas, y se las llevó cuando era ella tan inquieta como para haber tenido que vivir todo lo del COVID y todo eso. No, mi Dios sabe cómo hace las cosas. Claro. Y En forma de amiga dice así, el coro dice: nunca imaginé que me encontraría mi alma gemela en forma de amiga, una mariposa de rojas alitas que revolotea alegrando mi vida, como una princesa de cuento de hadas, de lindas facciones, de sabias palabras que me reconforta ante las cosas malas y que me acompaña alegrando mi alma. Duele recordar que no volverás. Con todo mi amor te voy a recordar. Ante todo, Mujeres Podcast. Ay, Adri, muchas gracias. Sé que se te hincha el corazón. Adri, El laberinto de los insentidos, Berta, una mujer como muchas mamás de Colombia, ¿cierto? Uh-huh. En Colombia es posible hacer arte de calidad en las personas con discapacidad, yo estoy segura, pero se necesita mucha disciplina y formación. Y repito, como lo que iniciamos, no es solo quedarse con un talento. ¿Qué admiras de Berta? De tu personaje. De uno de tus personajes, porque haces un montón en la obra. Berta era una mujer que estuvo en una época, por los 80, con una historia de la discapacidad muy diferente a la que tenemos ahora, y con una historia de vida que también fue dura, porque ella por amor y por no sentirse quedada en una sociedad donde tenías que casarte a cierta edad, o si no, echó a vestir santos. Exacto, la solterona.
se casó con alguien que si bien le gustaba, pues no era del agrado de todos y era alguien, un Kimbay, que no tenía un apellido de nombre. Y era alguien muy bohemio, muy de salir, de tomar, mujeriego. Y ella tuvo que quedarse en su casa a tener hijos y a saber que no era la más bonita, porque nunca sintió que era la más bonita, porque le hacían ver que no era la más bonita, que era fea, porque la hacían sentir eso y porque la hacían sentir como que le tocó conformarse con eso, y hasta su propia familia le decía, pero usted se metió con lo peorcito, ¿no? Se cambió de estrato. Sí. Ella, ¿qué admiro de ella? Que en una sociedad donde no había nada que hacer por los niños con discapacidad, ella tuvo a su hijo. Otra lo hubiera dejado en un orfanato. En un orfanato. Otra lo hubiera dejado por allá tirado, lo hubiera abandonado, porque en esa época se estilaba eso. Había muchos lugares donde se entregaban a los niños con discapacidad. Y si bien ella no lo sacaba, no lo hacía por vergüenza. El esposo sí se avergonzaba del niño. Ella no lo sacaba por miedo. Ella siempre tuvo más miedo de lo que le pudiera pasar a su hijo, que es el miedo que enfrentó mi mamá y que es el miedo que enfrentan muchas de las mamitas que tienen niños con discapacidad. Pero aún así, ella luchó porque su hijo tuviera todo y porque se le tuviera en cuenta en casa. Sí. Uy, eso, ¿cómo le hace falta a nuestra sociedad el tenernos en cuenta, ¿no? Y eso empieza desde la casa. Desde la casa. Cuando en una Navidad, con un cumpleaños, todos en la foto y la persona con discapacidad ya en la esquina y de pronto alguien lo arrastra para la foto. Muchas veces ni siquiera pasa, queda por allá en una esquina, ¿no? No le avisan y entonces es el que queda torcido en la foto mirando para otro lado. Ni siquiera queda en la foto, está por allá en una esquina en el banquito. Eso, allá lo mandan. Entonces, Adri, bueno, artista, voz, corazón y escena. ¿Qué quieres dejarnos a quienes nos están escuchando para finalizar en esas escenas y en esos cambios y en todo lo que tenemos que actuar desde las decisiones y desde el poder de ser persona para vivir, ¿no? Todo lo que nos toca aprender, desaprender y reaprender. Que la escena que tenemos cada persona en los diferentes momentos de nuestra vida, pero sobre todo las presentes, son las únicas sobre las que nosotros tenemos control. Y tenemos mucho control sobre lo que vamos a hacer inmediatamente. Y siempre hay oportunidad de controlar nuestras vidas, porque es lo nuestro cuerpo es nuestro, nuestras decisiones de vida, nuestra opinión sobre nuestro ser, sobre cómo nos vestimos y cómo actuamos es nuestro. Y es sobre lo primero que tenemos que tener control y tenemos que siempre buscar que se nos reconozca como esa persona independiente, individual, que piensa distinto y que su opinión y su forma de pensar merece ser respetada y merece ser visibilizada, tanto en la casa como en los diferentes espacios donde estemos. Y que siempre hay oportunidad para hacer las cosas, no nos dejemos quedar por ahí. Y que lo otro es que siempre, así sintamos que no, podemos dar algo para alguien, para el que lo necesite. Siempre apoyo eso. Así tengamos los menos recursos, pero hasta una palabra, un abrazo, un sentarse y escuchar a una persona ayuda a alguien y nos está construyendo tanto, porque no hay nada más bonito que dar. Incluso eso lo dice la Biblia, lo dicen los libros, lo dicen en muchos espacios, y es como cuando yo doy, me construyo y me formo y gano mucho más de lo que le estoy dando a esa persona. Entonces los invito a que a que apoyemos, que siempre tenemos con qué y siempre podemos hacer uso de quienes somos, de nuestros talentos, de nuestras posibilidades para poder apoyar a una persona. Bueno, es algo que me enseñaron en mi casa, en mi hogar, desde el ejemplo, y es que siempre podemos hacer algo por los demás. Entonces aprovecho para saludar a la red de amigos Sirius y me alegra un montón que Café a Ciegas tenga en su equipo tantas mujeres valiosas
que están cambiando la historia del arte, la cultura en Colombia y la mirada que tienen hacia nosotros las mujeres con discapacidad. Esto fue Ante Todo Mujeres Podcast. Hasta un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. En la producción, Jaime Cruz Mendoza, con el apoyo de Marta Mojica, Cristian Ladino. Gracias a nuestra invitada, gracias a ustedes por oírnos y compartir. Muchas gracias, Tati, Ari, también por invitarme. Gracias, mi Adri. Ante Todo Mujeres Podcast se emite desde Bogotá, Colombia. Dirección General Tatiana Yelena Rodríguez. Producción General Jaime Cruz Mendoza. Colaboración especial Marta Elizabeth Mojica. Con el apoyo de la Fundación Sirius Una Nueva Luz, Ante Todo Mujeres Sirius y Café a Ciegas. Si deseas contactarnos, puedes escribir al correo electrónico fundacionsirius@hotmail.com o antetodomujeressirius@gmail.com. También al WhatsApp +57 310 570 2702. Ante Todo Mujeres Podcast. Diversidad, inclusión, alteridad, mujer y mucho más.